Buenas, aquí en la primera parte de la lección número 80 del curso de álgebra elemental. Estábamos viendo este ejemplo de división de dos polinomios, los dos con más de un término y con más de una variable. Ya de hecho habíamos hecho este problema ordenando tanto el divisor como el dividendo en orden descendiente de las potencias de x. Y dijimos que hubiese pasado si hubiésemos ordenado el divisor y el dividendo en orden descendiente de las potencias de y. Y estábamos tratando el problema de esa manera. Bueno, ya habíamos llegado a este punto, en donde ya habíamos efectuado las restas que se requieren en este paso y habíamos bajado el siguiente término del dividendo para completar aquí el número de términos que tiene el divisor, que son 3. ¿Ven? Al efectuar las restas quedaban esos dos términos y completamos los 3 términos del divisor bajando el siguiente término del dividendo. Y ahora, pues decíamos, tenemos que dividir este término entre este término, ¿verdad? Y entonces, miren, negativo entre negativo va a dar positivo. Y entonces, ya que atendimos los signos, vamos a ocuparnos de ver cuánto será la división de 29 cuartos entre 2. La tenemos aquí. Ya la habíamos hecho también. Y vimos que esto era 29 cuartos multiplicado por el recíproco de 2, que es un medio. Y entonces al multiplicar 29 por 1, 29 y 4 por 2, 8. O sea que la división de 29 cuartos entre 2, claro, negativo, negativo, positivo, da 29 octavos positivos. Y entonces vamos a ver qué coeficiente literal tenemos. Al dividir este coeficiente literal del primer término aquí entre el primer término del divisor, vemos que el y cuadrado se cancelaría, ¿verdad? Por el principio fundamental de fracción, y nada más queda el x cuadrado. Bueno, pues ahora vamos a multiplicar ese término que acabamos de obtener por el divisor, ¿verdad? Por cada uno de los términos del divisor, y según vayan saliendo términos semejantes, vamos a colocar debajo de estos. Cuando yo multiplique este por este, fíjense, va a dar positivo por negativo, negativo. 29 octavos por 2, el 2 cancelaría, que está arriba, cancelaría con este 8 que está aquí abajo y quedaría aquí un 4. Negativo 29 cuartos. Y entonces, x cuadrado y y cuadrado, semejante a este. Le sale, fíjense, igualito que este, negativo 29 cuartos, x cuadrado, y cuadrado. Ahora multiplicamos este por este. Positivo por positivo da positivo. 29 octavos por 1 que hay aquí, 29 octavos. Y x cuadrado por x va a dar x al cubo y y, semejante a este, ¿verdad? Así que como hemos dicho, da positivo 29 octavos, x al cubo, y. Lo colocamos debajo de este porque salió semejante a este que estaba aquí. Y finalmente este por el tercer término del divisor. Cuando multipliquemos el 2 por el 29 octavos, el 2 cancela con el 8, queda 29 cuartos. Positivo por positivo, positivo, 29 cuartos. Y x cuadrado por x cuadrado, x a la 4. Así que da positivo. Que es semejante a este, pues positivo, 29 cuartos. X al cuadrado por x cuadrado, pues x a la 2 más 2, 4. Y procedemos a hacer las restas. Este se convierte en positivo, este se convierte en negativo y este se convierte en negativo. Menos 29 cuartos x cuadrado y cuadrado y más 29 cuartos x cuadrado y cuadrado dan 0, se acumulan. Al combinar estos dos, bueno, pues son semejantes, ¿verdad? Claro, va a quedar x al cubo y y aquí. Y al combinar los números, estos coeficientes numéricos, vamos a ver. 5 medios le voy a restar 29 octavos. O a sumar negativo 29 octavos, ¿verdad? El denominador común, como el 8 es múltiplo del 2, pues el 8 es el mínimo denominador común, 8. 8 entre 2 a 4 por 5, 20. Y 8 entre 8 a 1 por 29, 29. Y aquí dará negativo, ¿verdad? Porque el 29 es más grande que el 20, y 20 menos 9 menos 29 menos 20 es 9 sobre 8. Así que da negativo 9 octavos. Negativo 9 octavos. X al cubo, y. Y finalmente, al combinar estos términos semejantes, ¿verdad? Quedarán x a la 4 también, pero al combinar los coeficientes numéricos tenemos el 6, que lo puedo escribir sobre 1, para verlo como una fracción, menos 29 cuartos. Como el 1 y el 4 son relativamente primos, el mínimo denominador común, que es el mínimo común múltiplo entre ellos, será la multiplicación de ellos. 1 por 4, 4. Vamos a ver, 4 entre 1 a 4 por 6, 24. Y 4 entre 4 a 1 por 29, 29. El resultado va a dar negativo porque el 29 es más grande que el 24 y tiene signo negativo, ¿verdad? Y 29 menos 24 da 5 sobre 4, ¿ok? Así que da menos 5 cuartos, y claro, acompañado con el coeficiente literal que lo hace semejante. Bueno, notamos ahora que ya no hay más términos para bajar del dividendo.
Ya no podemos completar 3 términos aquí. Y vamos a ver qué grado tiene esto. Y recuerden que lo importante es ver qué grado con respecto a la y, que es con respecto a la variable, que yo ordené tanto el divisor como el dividendo en orden descendiente de sus potencias. Con respecto a la y, fíjense que esto es de grado 1. Y el divisor con respecto a la y, fíjense que es de grado 2. Y recuerde que una vez usted tiene aquí un polinomio que sea de grado menor al del divisor, ese es el residuo. Puede ocurrir alguna confusión, porque fíjense que de hecho este polinomio, este binomio que tenemos aquí, es de grado 4. La potencia más alta es 4, y aquí también es de grado 4, 3 y 1 es 4. Pero como es con respecto a la y que nos tenemos que fijar, porque yo ordené estos polinomios en orden descendiente de potencia de y, tenemos en lo que tenemos que fijarnos es cuál es la potencia más alta a la cual aparece elevada a la y en alguno de los términos, ¿eh? Y claro, como hemos ido colocando los términos en orden descendiente de la potencia de y, pues ese término con potencia más alta de y va a ser el primero que encontremos. Y ya vemos que esto es de grado 1 con respecto a y esto es de grado 2. Así que ahí ese es el residuo. Y por lo tanto, este es el cociente. Muy bien. Bueno, como yo, y eso recuerde que es lo importante, que usted identifique cuál es el cociente y cuál fue el residuo. Ahora, si yo fuera a escribirlo, como dice el teorema que se llama el algoritmo de la división de polinomios, pues dice que el polinomio dividendo va a ser igual al polinomio divisor por el cociente más el residuo. Pues mire cómo quedaría eso. El polinomio dividendo, que es este que está aquí adentro, mírelo aquí, será igual a el polinomio divisor, que es este que está aquí, míralo aquí, por el cociente, míralo aquí, más el residuo. Y el residuo es esto. Menos 9 octavos x al cubo y menos 5 cuartos x al 4. ¿Okay? Así que ahí sería como yo podría describir el problema que me daban según el teorema del algoritmo de la división de polinomios. ¿Cómo lo escribiríamos como una expresión racional? Pues miren, el problema original, que es el polinomio dividendo entre el polinomio divisor, el polinomio dividendo es menos 3y a la 4, más 5, xy a la 3, menos 6, x cuadrado, y cuadrado, menos x al cubo, y más 6, x a la 4, sobre el polinomio divisor, que es menos 2y cuadrado, más xy, más 2x cuadrado, dice que será igual a el polinomio cociente, que es este que está aquí arriba, 3 medios, y al cuadrado, menos 7 cuartos, x, y, más 29 octavos, x cuadrado, más el residuo sobre el divisor, más el residuo que es este, menos 9 octavos, x al cubo y, menos 5 cuartos, x a la 4, sobre el divisor que es menos 2y cuadrado, más xy, más 2x cuadrado. ¿Sí? Y ahí tendríamos escrito el resultado, o expresado más bien, estos resultados como una expresión algebraica mixta. Un polinomio más una fracción. Bien. Si usted compara cómo es esta fracción, más bien esta expresión mixta, que resulta al dividir este polinomio entre este, al yo ordenar en orden descendiente de las potencias de y, tanto su numerador o su dividendo como su divisor, y lo comparo con la expresión mixta que nos salió al yo dividir, no lo tenemos aquí, no tenemos en su cuaderno, usted debe haber escrito, cuando yo efectué la división de este polinomio entre este, cuando lo tenía en orden descendiente de potencias de x, daba una expresión diferente. ¿Ve? Y usted se dirá, bueno, pues no se obtuvimos una contestación diferente. No. Se ve diferente, pero usted verá más adelante, al final de este tema de las operaciones fundamentales con expresiones algebraicas, que esta expresión mixta, que se ve muy diferente a la expresión mixta que usted obtiene cuando divide ese mismo polinomio entre este mismo polinomio, pero ordenado en orden descendiente de potencias de x, aunque se ve diferente, son las mismas respuestas, da lo mismo.
¿sí? Y eso lo veremos más adelante en una sección que veremos allá. Bueno, pues con esto terminamos el tópico de la división de polinomios, ¿verdad? Que llevamos unas cuantas lecciones en ellas, en esa destreza. Bueno, pues recuerde copiar, que voy a una a la hora, y vamos a empezar el siguiente tópico relacionado a las operaciones fundamentales con expresiones algebraicas. Bien, y es lo que se llama productos especiales o notables. Recuerde que productos son los resultados de multiplicaciones. ¿Y por qué se llaman estos productos especiales o notables? Porque en matemáticas aparecen mucho unas multiplicaciones de polinomios muy frecuentemente. Y esa da la casualidad que esas multiplicaciones son relativamente sencillas de computar. Y entonces lo que representamos aquí es una forma sencilla de evaluar esos productos que aparecen, como les digo, muy frecuentemente en las matemáticas. Y eso es lo que conocemos como productos especiales o notables. El primero de ese tipo de producto, ese tipo de multiplicación es la multiplicación de dos binomios con términos correspondientes semejantes. Y esa multiplicación se basa en el siguiente teorema. Vamos a coger cuatro números A, B, C y D, reales fijos, o sea, son constantes. Y X y Y, dos números reales. Y, finalmente, M y N, dos números enteros. No puede ser entero. No tienen que ser ni siquiera positivos, pueden ser enteros. Entonces, ¿okay? Nos dice que la multiplicación de esos dos binomios da esto. Fíjense lo que dice, ¿qué dice esto? Recuerden que la A, la B, la C y la D son números reales fijos, o sea que la A, la B, la C y la D son los coeficientes numéricos. Las variables de hecho son la X y la Y. Que fíjense que esos son números reales, pero no dicen que son fijos. Pueden ser cualquier número real. Así que fíjense que este es un binomio y este es un binomio. Y el primer término de aquí es semejante al primer término de aquí, porque fíjense que el coeficiente literal es X a la N. Recuerden que la A es un coeficiente numérico. Y X a la N aquí también. Y el segundo término de aquí y el segundo término de acá son también semejantes. Por eso que dice con términos correspondientes semejantes. Porque recuerden que la B y la D son números fijos, son coeficientes numéricos. Y entonces la fórmula dice que el resultado es este. Fíjense que tiene 1, 2 y 3 términos. Vamos a interpretar cuando hagamos la demostración de ese teorema, ¿verdad? Que lo vamos a ver en ya segunda parte de esta lección, ya mismo. Nos vemos entonces.